de la facultad no era terrible para vencer. Y generalmente hasta funciona. Sí, sí, funciona. Sí, sí, sí. Hubo Un año que tuvimos problemas. Varios años, pero... Pero igual, Varios años que nos congelamos ahí. Y no hay estufitas humanas, igual somos muchos adentro del aula, así que se calienta, se autocalienta el aula. Y cuando funciona hay que alejarse un poco del radiador porque funciona fuerte. Ya lo van a conocer, solo van a conocer. Bueno. Esperemos que no, Pablo, porque si no quiere decir que... No, ¿quién te dice el próximo cuatrimestre? Vamos a ver. Ah, puede ser, ojalá. Ojalá. Bueno. Por lo menos el año que viene me conformo yo. Bueno, empezamos entonces con la actividad de hoy. Esperen, vamos a compartir pantalla. Salgo con mi cámara. Bueno, como les decíamos al comienzo, lo que vamos a ver hoy es la primera aplicación que le encontramos a todo esto de cálculo de integrales que estuvimos trabajando, que es el cálculo de áreas. Entonces, a ver. Esto que tenemos acá es una imagen copiada de los apuntes que ustedes tienen en el campus, que alguno que otro ha podido leer, otros no. Básicamente lo que hacemos es calcular áreas de regiones que están encerradas por funciones. Obviamente son funciones que les serán dadas, les serán asignadas. Hay distintas situaciones que se pueden presentar cuando uno calcula este tipo de áreas, en el sentido de qué tipo de funciones encierran la región. No sé si llegaron a leer el apunte, habrán visto que por ahí empezaban viendo, esperen que ahorita tengo que seguir aceptando gente, que podría ser que yo calcule una área encerrada por una función y el eje de las X, ¿sí? Que la función puede ser positiva y el eje de las X, o que la función sea negativa y el eje de las X. Hay muchas situaciones que se generalizan en esta situación que tienen ustedes acá en pantalla, que básicamente es esta. Ustedes quieren calcular el área entre una función f, que está acá graficada, si no veo mal, con un color rosa o fucsia, y esta función g, que está en celeste, dentro de un intervalo determinado, ¿sí? Un cierto rango de valores de x, que empiezan en un valor a y terminan en un valor b. O sea, me determinan un intervalo en el eje x, intervalo a b. Para calcular el área encerrada por estas dos funciones en este intervalo, lo que tengo que hacer es la cuenta que tienen acá, ¿sí? Obviamente llamamos esto porque es un área lo que estoy calculando, e integro. Los límites de integración, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí dice A, y acá arriba dice B, o sea, pongo como límites de integración el intervalo en el eje X en donde me quiero mover. Y la función que pongo acá integral es la resta de las dos funciones que encierran esa región. Ojo, hay que tener cuidado acá, que no las puedo poner en cualquier orden. No es lo mismo hacer f de x menos g de x que hacer g de x menos f de x. ¿En qué orden las pongo acá? La función que pongo primero es la función que está delimitando por encima de la región, y resto la función que está delimitando por debajo de la región, f menos g. Nosotros solemos llamar a esto techo menos piso. F, el gráfico de f vendría a ser el techo de esta región, y el gráfico de g pasaría a ser el piso de la misma región. Entonces lo que hago es integrar en el intervalo AB, que este habrá que buscarlo, o me lo darán, de la resta de funciones siempre en este orden, techo menos piso. La función que es techo menos la función que es piso. ¿Sí? Este sería el caso más general. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo aplicaríamos esta fórmula a distintas situaciones. A ver, primer ejercicio. Vamos a hallar el área de la región comprendida entre los gráficos de f. Esta función ya a ustedes les debería sonar conocida. Es una función homográfica. ¿Sí? Y g, que es una función lineal. Y g todavía no. F, g, que es una función lineal, y el eje y. Aquí en este gráfico el eje y se va a comportar como límite para la región que tengo que trabajar. Entonces, en este caso, en esta situación, estas funciones homográfica, lineal y el eje y, las puedo graficar. Yo voy a hacer un gráfico para interpretar qué es lo que estoy buscando, para entender bien qué es lo que voy a buscar, pero enseguida vamos a ver que en muchas situaciones ese gráfico o no lo voy a poder hacer o no me conviene hacerlo. Yo puedo plantear todo el cálculo que voy a hacer ahora sin necesidad de conocer exactamente cuál es la gráfica de la función. Pero bueno, por ser el primer ejemplo y por ser funciones conocidas, vamos a graficarlas. Empiezo con la más fácil, la función x más 3, es una función lineal que
tiene ordenado origen 3 y corta, cuando x vale menos 3, esto me da 0. Entonces, supongamos que ahí está el menos 3. Ahí se la puedo graficar. Hacemos una lineal. Esta sería, ¿no?, el gráfico de la función g. Y después la homográfica. 4 sobre x más 3. Una homográfica que, acuérdense, este tipo de funciones homográficas tenían dos asíntotas, una vertical y una horizontal. La asíntota vertical está justamente en el punto que no pertenece al dominio, que es cuando x vale menos 3. Esta función no está definida cuando x vale menos 3, que coincide justamente con la raíz de la otra función. Entonces, si trazamos por acá, yo trazo primero la asíntota. Un poquito esto. No voy a hacer demasiado hincapié en cómo graficarlas. Es un corrimiento de la función 4 sobre x o 1 sobre x, ¿sí? Es positiva a la derecha, ¿sí?, a la derecha de la asíntota vertical, quiero decir, negativa acá, y la asíntota horizontal está en 0, ¿sí? El límite de esta función cuando x tiene infinito me da 0. Así que, si hacemos con otro color, más o menos, debería ser una cosa así acá. Allá. Y lo mismo. Entonces tengo, vamos a poner acá el nombre, esto que grafiqué en azul, es la función f, la homográfica, 4 sobre x más 3. La región de la cual tengo que calcular el área está delimitada por esta función homográfica, la otra función lineal y el eje y. Es decir, en este caso, el eje y, este eje de acá, se comporta como el límite para mi región. Voy a ponerle otro color al eje y para demarcar que es un límite para mi región. Una primera cuestión, interpretar de este gráfico qué región está encerrada. Hay distintas regiones que uno podría ver. Hay algo encerrado acá, de este lado no, porque tengo una asíntota, pero la única región que está encerrada por los tres gráficos es la región que voy a marcar ahora. Es esta de acá. Esa especie de... No es un triángulo porque el piso no es recto este piso, ¿no? Acá tengo una curvita. Es casi como un triángulo que tengo acá. Esta región que marqué, pinté de rojo, está delimitada por la función lineal, la función homográfica y el eje y. Esta es la región de la cual tenemos que calcular el área nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿El gráfico lo entendieron? ¿Están viendo bien el planteo este? Esa parte sería el área en sí. Esta es la región, tengo que calcular el área. Tengo que saber cuál es el área de esto. ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, sí, sí. No, bárbaro, gracias por contestar. Bueno, ¿qué hay que buscar acá? A ver, voy un poco a la página anterior. Estamos bajo esta situación. Dijimos que para calcular el área de una región encerrada, tengo que determinar qué función es techo de esa región, qué función es piso. En este caso, lo podemos ver bastante bien en el gráfico. Para esta región, el techo está formado por la función lineal, ¿sí?, x más 3, y el piso es la función homográfica. Si yo no tuviese el gráfico, para saber cuál es el techo y cuál es el piso, tendría que hacer una cuentita extra, que la vamos a ver en el próximo ejercicio. Pero en este caso, que conozco el gráfico, sé que el techo es la función lineal y el piso es la función homográfica. Lo que me estaría faltando saber es cuál es el intervalo AB en el cual tengo que integrar. Bueno, entonces, ¿qué cuenta me estaría haciendo falta plantear acá para conocer ese intervalo AB? Habría que calcular la intersección, o sea, igualar f de x con g de x. Perfecto, perfecto. Entonces, este punto de intersección, que yo veo que existe acá, que lo voy a calcular, como bien dicen por ahí, me estaría determinando este valor de x, que va a ser el origen de mi intervalo. Y voy a llegar hasta 0, porque voy a llegar hasta el eje y. Entonces, igualo las funciones, g de x igual a f de x, para encontrar el punto de intersección.
y ahí encontraré el otro límite de la integral. Bueno, reemplacemos g por x más 3, reemplazo f por 4 sobre x más 3, y acá tengo que despejar. Y es una ecuación, esto es práctica 1, práctica 0. Paso el x más 3 multiplicando para la izquierda, me va a quedar que x más 3 al cuadrado tiene que ser igual a 4. Acá despejan como más les guste. Si quieren, pasan el cuadrado como raíz. Ojo que si hacen eso, acá aparece el módulo de esta expresión, ¿sí? El módulo de x más 3 tiene que ser la raíz cuadrada de 4. Si quieren evitar eso del módulo porque tienen miedo de equivocarse, desarrollan este cuadrado, no hay problema. De cualquier forma debería saber. Hago el cuadrado del binomio. X cuadrado más 6x más 9 igualado a 4. Y me queda una cuadrática que voy a igualar a 0 para buscar raíces. Muy bien. Entonces, llego a esta cuadrática, busco raíces. Yo asumo que ya todos saben cómo calcular las raíces de una cuadrática. ¿Qué raíces tiene esta cuadrática? O bien aplican la formulita, o agarran la calculadora, como les gustará hacer a ustedes, meten los datos y las calculan. Una raíz es x igual a menos 1. Me quedaría 1 más 5, 6, menos 6, 0. Y la otra raíz, si no me acuerdo mal, era menos 5, ¿no? ¿Sí? De acuerdo por menos 5, les da 25 más 5, 30, menos 30, 0. Estas son las dos raíces de esta cuadrática, es decir, los dos puntos de intersección entre f y g. Y está bien que encontremos dos puntos de intersección, ¿sí? Porque si bien yo me estoy concentrando en este punto de acá, hay otro punto de intersección de este lado que no lo voy a tener en cuenta, porque no forma parte de la región que estoy encerrando, pero existe. Con lo cual está bien que hayamos conseguido dos puntos. Bueno, claramente por mi gráfico el menos 5 es el punto que está de este lado, que no lo voy a considerar. Lo escribo igual, pero no lo voy a tener en cuenta. Y el x igual a menos 1 pasaría a ser el punto este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda planteada el área de esta región? Tengo que poner la integral entre el intervalo en el cual me voy a mover va de menos 1 a 0. ¿Sí? O sea, tengo acá la integral desde menos 1 hasta 0. Y acá, acuérdense, lo que tengo que poner es techo menos piso. Dijimos que la función que es techo de esta región es la función lineal, x más 3. Y le tengo que restar la función que se comporta como piso, que es la función homográfica, 4 sobre x más 3. Todo esto diferencialmente. Y ahí tengo planteada la integral, que cuando la resuelva me va a dar como resultado el valor del área de esta región que tenemos acá. ¿Vamos? Ahora queda resolver la integral. Y en este caso la integral no es difícil de resolver. Hay que saberlo, hay que saberlo, pero no es de las integrales difíciles. ¿Sí? Pueden ser mucho más complejas las integrales. Tengo un polinomio en x más 3 y una homográfica que con una pequeña sustitución sale. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Gente quiere hacer una pregunta hasta lo que se hizo hasta ahora? Porque esto es lo nuevo que estamos viendo, cómo se plantean los cálculos de área. Vamos. Sí. Podría haber pasado, por ejemplo, que la raíz esa, el punto de cruce, el x igual a menos 1, no te quedara entre el menos 3 y 0 como vos venías dibujando, sino que te quedara un valor positivo. En ese caso, borrá tu gráfico, empezalo de vuelta, donde las dos funciones se crucen del lado de los positivos, y la región va a ser distinta, techo y piso van a ser distintos. Presten atención a esas cosas. Uno hace un dibujo intuitivamente y a veces los puntos de cruce, los valores que te van saltando en el medio, te hacen cambiar un poquito el dibujo. Es verdad, cuando uno hace el gráfico, por ahí no le pone demasiada atención a cómo son las funciones, y al calcular los puntos de tensión se da cuenta que alguna cosa que graficado no es del todo correcta y modificar el dibujo, ¿es cierto? Sí. En este caso no pasó porque no me acordaba cómo daba, pero bueno. Bien, si veo que no hay preguntas, sigo. Queda resolver la integral. Integral definida entre menos 1 y 0. Bueno, integramos cada término por separado, la primitiva de x al cuadrado sobre 2,
más la primitiva de 3, que es 3x, menos, y acá, para resolver esta integral 4 sobre x más 3, hay que hacer una pequeña sustitución, pero hemos hecho este tipo de integrales cuando hicimos la clase pasada el método de fracciones simples. Habría que sustituir x más 3 por una variable nueva y sale. Yo voy a escribir directamente el resultado final como queda. Queda esa constante 4 multiplicada por el logaritmo del módulo de x más 3. ¿Sí? Si no se acuerdan con por qué queda así, repasen la clase anterior que les hicimos. Y ya verifiquen. Ustedes derivan acá el logaritmo, la derivada del logaritmo da 1 sobre x más 3. Por la derivada de x más 3 queda 1, se queda directamente 1 sobre x más 3, que multiplicado por 4 es exactamente esto. 4 sobre x más 3. Bueno, esta integral, falta evaluarla entre menos 1 y 0. ¿Sí? Acá tienen que tener cuidado con las cuentas. ¿Sí? ¿No? Pongan todos los paréntesis que haga falta poner, no escatimen en paréntesis. Y acuérdense que siempre evalúan primero en el límite superior y después le restan la función esta evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Por más que acá diga 0, yo no es que el 0 lo dejo para el final. Primero evalúan 0. En este caso, cuando evaluemos, reemplacemos la x por 0, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y acá me va a quedar menos 4 por el logaritmo de 3, donde x vale 0. Menos 4 logaritmo de 3. Bueno, módulo de 3, pero es lo mismo que el logaritmo de 3. Todo esto me da cuando reemplazo la x por 0. Menos, y ahora reemplacen la x por menos 1. Si reemplazan la x por menos 1, acá les queda 1 medio menos 3x. Perdón, menos 3x, menos 3. Menos, y acá si reemplazan la x por menos 1, les queda el logaritmo de 2. Menos 4 logaritmo natural de 2. Desarrollan esta cuenta. ¿Cómo quedaría esto? 1 medio menos 3 son menos 5 medios. Pero con este menos que tengo acá me queda positivo. 5 medios, ¿estoy diciendo bien? Sí, ¿no? Bien, gracias. Me nota algo distinto. Me distraje por un momento. Entonces, menos 5 medios, pero con el cambio de signo queda positivo. 5 medios. Y después aparece menos 4 logaritmo de 3. Y este menos de acá con este menos se convierte en una suma. O sea que lo voy a poner en el primero que está. Bueno, lo dejo así. Menos 4 logaritmo de 3. Más 4 logaritmo de 2. Bien. Y este es el resultado. Este sería el valor del área. El resultado exacto sería este. A ver, uno puede aproximar cuánto vale el logaritmo de 3 usando la calculadora, cuánto vale el logaritmo de 2, y hacer la cuenta con esa aproximación. Si hacen eso, estarían encontrando un valor aproximado del área de la región. Si quieren, se puede hacer, lo pueden hacer, no estaría mal hacerlo, pero ¿para qué? Para chequear que este resultado, ¿cómo tiene que ser? Si estoy calculando el área de una región, este resultado al que yo llego tiene que ser positivo. ¿Sí? Con lo cual yo podría hacer esa cuentita, aproximar estos valores para garantizarme de que el resultado que conseguí es un resultado positivo, porque estoy calculando un área, tiene que ser positivo. Si esta cuenta me da negativa o me da 0, quiere decir que en algún lugar metí la pata, o buscando la intersección, o puse al revés techo y piso acá, o integré mal, en algún lugar metí la pata, porque tiene que ser positivo esto por ser el cálculo de un área. ¿Sí? Hay otras integrales que planteamos en las cuales no estamos calculando áreas, y el resultado puede dar cualquier valor. Pero en esto tiene que ser positivo. Entonces, se lo pueden dejar así, o usando propiedades del logaritmo pueden juntar algunas cosas acá. Acá pueden sacar factor común 4, y los logaritmos que están restando los pueden expresar como un logaritmo de un cociente. Hay propiedades del logaritmo que me permiten escribir esto distinto, pero con esta escritura ya estaríamos bien. Pensé que había entrado alguien más. Bueno, entonces la respuesta es esta. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren acotar algo? ¿No? Bueno. Pueden abrir los micrófonos también. ¿Perdón, cómo? Todos mudos. Todos mudos, sí, sí.
Pueden abrir los micrófonos también para hablar, ¿eh? Los que puedan. Bueno, sigo entonces, avanzo. Siguiente ejercicio. Otra vez un cálculo de área. Ahora lo que proponemos es calcular el área de la región encerrada por el gráfico de f de x, me quedó un poco alta la f. F de x, que es este cociente, 10x sobre x cuadrado más 1, y la recta de ecuación y igual a x. Bueno, en este caso, yo no me voy a gastar en graficar esta función. Pero esta función no sé cómo se grafica. No es una homográfica. ¿Sí? Puedo hacer un estudio de función, derivar, buscar máximos y mínimos, pero no tendría sentido meterme con todo ese trabajo si lo que estoy tratando de buscar es el área entre esta función y esta otra función lineal que es igual. Entonces, voy a plantear el área de la región encerrada por estas dos funciones sin representar gráficamente a la función f y a esta función lineal. Entonces, a ver, ¿qué tengo que buscar? Los puntos en los cuales tengo que integrar. Y esos son los puntos de intersección de la función. Como hicimos antes, el punto de intersección está dado por para plantear la integral, está dado por la intersección de las funciones f y g, en el caso anterior, y el eje y, que en este caso no aparece el eje y como límite, únicamente aparecen las funciones f y la lineal. Entonces, planteo la intersección entre esta función cociente que tengo acá y esta función lineal para ver dónde se cortan, donde se estén cruzando, donde haya intersección, ahí se estará formando un área, ¿está bien? Si yo tengo una función que es una cosa así, y otra función que corta en algunos puntos a esta función, a la otra función, supone que esta es f y esta es g, entonces entiendo que ahí se estaría encerrando una región a la cual le tengo que calcular el área. Y esto está definido por la intersección entre esas dos funciones. ¿Sí? Bueno, planteo esta idea para ver cómo quedaría planteada el área encerrada entre estas dos funciones. Entonces, calculamos la intersección a la función f, la igualamos a la función lineal, es decir, la igualamos a x, f de x igualado a x. Acá tendríamos una función, si quieren, g de x igual a x, sería esta función lineal. Entonces acá estaríamos haciendo f de x igualado a g de x. ¿Sí? A g de x vale x. Reemplazo f, y empiezo a despejar x de acá. Bien, ojo con cómo despejan las x de acá. Es una tentación pasar esta x o la otra dividiendo para que se cancele con la x que tengo al otro lado. Y que me quede así la cosa. Que me quede 10 sobre esto igualado a 1. Paso viendo la x y lo hago. Ahora, esto no sé si es del todo correcto porque yo puedo pasar dividiendo factores que no valgan 0. Y yo no sé si esta x vale 0. De hecho, esta x puede valer 0. Si esta x vale 0, yo estaría pasando un factor que es igual a 0 y estaría metiendo la pata a este espejo. Entonces, al despejar estas ecuaciones, lo hemos dicho ya cuando trabajamos con ecuaciones, pero lo repetimos a cada momento porque es un error muy común. Cuando despejan una ecuación, eviten pasar dividiendo factores que puedan valer 0. Y no pasen dividiendo la x. ¿Qué puedo hacer en lugar de hacer eso? Paso todo para un costado y que me quede igualado a 0. 10x sobre x cuadrado más 1 menos x igualado a 0. Y ahora, ese x que antes yo estaba tentado a pasarla dividiendo, como se repiten los dos términos, la puedo sacar del factor común. Y me queda x multiplicado por 10 sobre x cuadrado más 1 menos 1 igualado a 0. Yo tengo este producto que está igualado a 0. ¿Cuáles son los valores de x que hacen que este producto valga 0? Bueno, o bien los valores de x que hacen que este factor sea igual a 0. Si x vale 0, toda la cuenta me va a dar 0. O bien los valores de x que hacen que este factor me dé 0. Entonces, fíjense que x igual 0 termina siendo una solución para esta ecuación. Si yo la pasaba dividiendo la x, me la comía esa solución. X igual 0 es una solución. Pero la lectura que hago de acá es que puede ser que esto es igual a 0, este factor, o puede ser que todo este factor sea igual a 0. Pero esto se separa en dos situaciones que tengo que analizar. Que x valga 0 o que 10 sobre x cuadrado más 1 menos 1 sea igual a 0. Esta primera situación ya me dio una respuesta. X igual 0. Un segundito.
Me queda entonces por resolver esta otra ecuación que tenemos acá. Entonces, me voy a un costadito y resuelvo esa ecuación. Estoy muy desordenado. Estoy empezando de manera muy desordenada. Y la hacemos así. Hacemos que 10 sobre x cuadrado más 1 menos 1 es igual a 0. Y es sobre x cuadrado más 1 es igual a 1. Paso multiplicando x cuadrado más 1. Y tiene que 10 es x cuadrado más 1. Paso el 10 restando y me queda que 0 es igual a x cuadrado menos 9. Y busco soluciones para esto. Lo puedo escribir así, en realidad podemos haberlo escrito de esta manera. Yo como vi que era cuadrática, igual a 0, pero x tiene que ser igual perdón, x cuadrado tiene que ser igual a 9. ¿Qué soluciones tiene esta ecuación? 3 y menos 3. Perfecto. 3 y menos 3. No se coman en la negativa, ¿no? Porque a ver, puede ser que alguno ponga raíces acá y que diga que x es la raíz cuadrada de 9, que es 3, pero ahí iría módulo de x, ¿sí? Estas ecuaciones son más para pensarlas que para despejarlas. ¿Qué número te lo das al cuadrado me da 9? Bueno, hay dos números que le das al cuadrado me da 9. 3 al cuadrado es igual a 9 y menos 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, de esta otra ecuación que surgió acá, aparecen dos soluciones nuevas, que son x igual menos 3 y x igual 3. Entonces, ¿se acuerdan que esto era? Acá estábamos buscando los puntos de intersección entre las dos funciones, ¿sí? Igualamos las funciones, vamos a calcular el área, calculamos la intersección y resulta que estas dos funciones se cortan en 3 puntos, en x igual 0, en x igual a menos 3 y en x igual 3. No conozco el gráfico de las funciones, pero conozco los puntos de intersección. Entonces lo que puedo hacer es, yo voy a trazar acá un segmento, como si fuese la recta numérica, para ubicar los puntos de intersección que encontré. En x igual 0, en x igual menos 3 y en x igual 3. En estos tres valores de x, las funciones se están cortando. Quiere decir que, por ejemplo, en este intervalo, entre menos 3 y 0, las funciones se cortan en los extremos. Quiere decir que en este intervalo de menos 3 a 0 tendríamos que tener una situación como esta que yo grafiqué acá. Tengo un punto de intersección en menos 3, otro punto de intersección en 0, y en ese intervalo las funciones tienen que cerrar una región. Ojo, no lo dije antes, lo tenés que haber dicho, lo digo ahora. Las funciones con las que estamos trabajando, permiso, Hugo, son siempre continuas, ¿no? Esta función siempre es continua, porque el denominador nunca se hace 0, y la función lineal obviamente también es continua, con lo cual, si mi función es continua en este intervalo, seguro que encierran una región entre esos dos puntos de intersección, entre menos 3 y 0. Lo mismo, una situación similar, va a estar pasando en el otro intervalo que tenemos acá, que es el que va desde 0 hasta 3. Acá también tendríamos otra región, como si tuviésemos una cosa así, y así. Mejor lo hago con otro color. Si tengo 3 puntos de intersección es que posiblemente tengamos estas dos regiones encerradas. Entonces, para calcular el área encerrada por estas dos funciones, vamos a calcular el área de dos regiones. Me quedarían dos regiones definidas. Una en este intervalo de menos 3 a 0 y otra en el intervalo que va de 0 hasta 3. Es decir que, para calcular el área de esta región, tendríamos que plantear algo de esta forma. Primero un integral entre menos 3 y 0, ¿sí? Porque estaríamos en este primer intervalo. Habría que ver qué ponemos acá, ¿sí? Diferencial x, más, y una segunda región que iría desde 0 hasta 3, y habría que ver qué ponemos acá, diferencial x. Este sería el esquema de cómo me quedaría planteada el cálculo de esa región. Bueno, ¿qué tengo que hacer para determinar qué función pongo acá para integrar? Si no conozco el gráfico, no sé qué pasa entre los 3 y 0.
Lo que tendríamos que determinar es, en este intervalo, de las dos funciones, la función f y la función g, cuál es techo y cuál es piso. Cuál está por encima en la región y cuál está por debajo. No lo sé porque no conozco el gráfico, pero ¿cómo puedo hacer para saberlo? Lo que puedo hacer es, puedo elegir algún punto dentro de este intervalo cualquiera, el que quiera. Yo voy a elegir el -1. El -1 está acá, dentro del intervalo. Agarro el -1 y voy a evaluar las dos funciones en -1. La que me dé un valor más alto va a ser el techo y la que me dé un valor más bajo va a ser el piso. ¿Estamos? Y después lo mismo voy a hacer en este otro intervalo. Voy a elegir algún punto dentro de este otro intervalo, evalúo las dos funciones en ese punto y los resultados que obtenga me determinarán qué función es techo y qué función es piso. ¿Estamos? Vamos a hacer ese cálculo. Miren que me quedó demasiado alejada. La función f era 10x sobre x cuadrado más 1. Entonces tengo la función f, que es 10x sobre x cuadrado más 1. Y la función que no tenía nombre yo lo voy a llamar g, que era g de x igual a x, la función lineal y igual a x. Entonces, agarro, como dije, un punto dentro del primer intervalo. Entre -3 y 0 yo elegí el -1. Evalúo cuánto me da f en -1 y cuánto me da g en -1. ¿Cuál es todo más grande? Si la f la evalúan en -1, acá les queda -10 y acá les queda -1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2, -10 medios, es decir, -5. Y si evalúan g en -1, como g de x es igual a x, esto da -1. Bueno, entre -1 y -5, ¿cuál es más grande? Es más grande la función g. Y ojo con los negativos, no se confundan. El -1 está a la derecha del -5. En este intervalo g es más grande. Acá g es más grande que f. Entre -3 y 0. ¿Sí? Y ahora elijo algún valor de... Entonces, bueno, completamos ya si quieren lo que ponemos en esta primera integral. Si g es más grande que f, acá tengo que poner g menos f. A la función lineal le tengo que restar la otra función. Entonces acá vamos a poner x menos 10x sobre x cuadrado más 1. Y ahora, para ver qué ponemos en esta otra integral, hacemos el mismo procedimiento en el otro intervalo. Elijo el 1 entre 0 y 3, un valor cómodo para evaluar. Digo, ¿cuánto vale f en 1? ¿Y cuánto vale g en 1? Evalúo f en 1, me queda 10 medios, es decir, 5. Evalúo g en 1 y me da 1. Y acá f es más grande. Entonces acá, en este otro intervalo, f va a ser más grande que g. Fíjense que cambian el orden. ¿Sí? Tiene techo que es piso. Con lo cual, en esta segunda integral, al hacer techo menos piso, el techo es f. Le pongo primero 10x sobre x cuadrado más 1. Y de resto, x. Y ahí tengo planteada la integral. En estos ejercicios de cálculo de área, yo diría que la parte más compleja es llegar a este planteo. Poder plantear cuáles son las integrales que tengo que resolver para encontrar el valor del área que me pide. ¿Bien? El tema más importante es llegar a esto. Después, bueno, quedan integrales que tengo que resolver, pero no suelen ser de las más complicadas. No quiero decir que sean fáciles, pero no son de las más complejas. Bueno, las resolvemos. Un detalle a tener en cuenta, Dale. si ustedes miran lo que hay dentro de la integral de un lado y del otro, es la misma fórmula, solo el signo cambiado. Así que uno podría buscar la primitiva sin pensar en los extremos y después usar esa primitiva la que encontraron, tanto para la primera fórmula como para la segunda, recordando que la segunda el signo está al revés. Exacto. A ver, entonces, voy a resolver primero esta integral, ¿sí?
la primera es inmediata, la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2, menos esta segunda integral. Para resolverla habría que hacer una sustitución. Yo solamente les voy a escribir cómo es la sustitución, pero no me voy a detener en ese cálculo porque son cálculos que hicimos en la clase pasada. Es como que yo acá tendría que hacer un cálculo auxiliar, y para calcular esta integral, la integral de 10x sobre x cuadrado más 1, les decía, esta integral sale por sustitución, habría que reemplazar, no sé, el nombre que quieran ponerle, que lo voy a llamar t, al denominador x cuadrado más 1. Ahí diferencial t me daría 2x diferencial x. Si hacen esa sustitución, repito, esta tarea para el hogar, si no lo pueden entender, terminen de hacer esta cuenta, van a llegar a que esta integral les da como resultado, si no me equivoco, 5 por el logaritmo de x cuadrado más 1. Bueno, acá iría módulo, pero como es positivo podríamos no ponerlo. Sí, ¿no? Porque si derivan, la derivada del logaritmo les da 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, y junto con este 5 me daría el 10x que tenemos arriba. Esta es la primitiva del segundo término, ¿sí? De 10x sobre x cuadrado más 1. Acá tendríamos que restar 5 por el logaritmo de x cuadrado más 1. Esta primitiva, todo esto, que es primitiva de la primera integral, la tengo que evaluar entre menos 3 y 0. ¿Sí? Todo esto, que yo lo voy a encerrar con un corchete grande, esto lo tengo que evaluar entre menos 3 y 0. Y a ese resultado después le tengo que sumar el resultado de esta otra integral que va de 0 a 3, que son otros límites de integración los que tengo acá. ¿Cómo es la primitiva de esto? Lo que les decía que recién. 10x sobre x cuadrado más 1, la primitiva ya la calculé. Va como resultado 5 por el logaritmo del módulo de x cuadrado más 1, menos la primitiva de x, que es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Que es lo mismo que tengo acá, pero invertido, porque cambiaron el orden de la función. Todo esto, ahora hay que evaluarlo entre 0 y 3. Bueno, evalúan todo eso y llegan al resultado. Lo voy a seguir acá abajo, me quedó el cálculo final entre medio, perdón. Esta expresión primero la evalúan en 0, y eso les va a dar 0, porque a ver, si reemplazan todo esto por 0, acá les queda 0, y en segundo les queda el logaritmo natural de 1, que también vale 0, y eso acá les queda. Toda esa cuenta queda 0, menos, y ahora reemplazan la x por menos 3, y ahí les queda medios, ojo que este menos afecta a todo lo que voy a poner ahora, 9 medios, menos el logaritmo natural de, y acá si reemplazan la x por menos 3, esto les da 10, logaritmo natural de 10. Este es el resultado de la primera integral. Más esta otra integral les va a dar algo muy parecido. Cuando reemplazan la x por 3, les va a dar... Ah, me poní un 5, ¿no? Sí, ¿Estaban por decir eso? sí, profe. Gracias. Cuando vi que se tenía un micrófono, presté atención y me di cuenta que me poní un 5. Reemplazo acá ahora 5 logaritmo de 10 menos 9 medios menos, y nuevamente, si reemplazan por 0 toda esta expresión, les voy a dar 0 porque queda el logaritmo de 1 acá y acá les queda 0 sobre 2. O sea que esto les daría. Bueno, hacen esta cuenta y queda. Ojo que los logaritmos, menos 5 logaritmos de 10 y 5 logaritmos de 10, no se cancelan, ¿eh? Porque este menos 5 logaritmo de 10 está afectado por el menos que tenemos acá afuera. En realidad está sumando este logaritmo. ¿Sí? Tengo con signo positivo 5 logaritmo de 10 más 5 logaritmo de 10, esto da 10 logaritmo de 10. ¿Sí? Y menos 9 medios de vuelta son menos 18 medios. Es decir, menos 9. Bueno, este es el resultado del área que me estaban pidiendo. Me pedían que calcule. ¿Ah? De nuevo,
El resultado concreto es este, el resultado correcto es este. Si quieren aproximar el logaritmo 10 y hacer esta cuenta, encuentran una aproximación de eso, que no está mal hacerlo para chequear que esto sea positivo, porque es un área. Incluso, digo más, cada una de estas cuentas, o sea, cuando yo separé esto en dos, yo he separado en dos cuentas, en dos integrales, esta integral es un área también. Es el área encerrada entre menos 3 y 0, con lo cual esto también tiene que ser positivo. ¿Sí? Esta cuenta tiene que ser positiva. Y esta segunda cuenta que tenemos acá es el resultado de la segunda área. Con lo cual esta cuenta también tiene que ser positiva. Cada una de estas cosas tiene que ser positiva y obviamente después la suma también. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño chequeo de que la cosa me está saliendo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. 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 Dame un segundito que estoy tratando de poner algo acá. Pero bueno, si no hay consultas, tienen que chequear por los demás. Vamos a pasar al siguiente. A ver cuál venía después. Ah, bueno, este. Este ejercicio lo sacó Karina, una de las profes. Es un ejercicio que tomaron en un parcial el año pasado. ¿Sí? Un parcial con esta modalidad que ustedes tienen, que es de opciones múltiples. Les daban este enunciado y ustedes tienen que marcar la opción correcta entre estas cuatro. Esto es directamente un ejercicio parcial. Lo estamos viendo acá. Bueno, y la propuesta es esta. Marcar la única respuesta correcta de la siguiente pregunta. El área de la región comprendida entre el gráfico de f de x, esta es esta función bastante fea que aparece acá, x cuadrado, e al seno de x, coseno de 4x, esta función y el eje x para x entre 0 y 3pi sobre 8. Pero en este caso me están hablando de el área encerrada entre una función y el eje x. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué cosas tengo que mirar para buscar eso? A ver, yo voy a hacer un gráfico cualquiera, no, de ninguna manera voy a estar graficando la función que aparece ahí. Si me están pidiendo que calcule la área encerrada entre una función y el eje de las x, ¿se acuerdan que con el ejercicio que hicimos recién en el anterior lo que buscamos eran intersecciones entre las funciones para encontrar en qué puntos se estaba generando las regiones que teníamos que mirar? En este caso tengo una sola función. Tengo la función f. Pero tengo que tener en cuenta esa función f y el eje x, con lo cual tengo que pensar en la intersección entre esta función f y el eje de las x. Con lo cual, si mi función fuese una cosa así, voy a dibujar cualquier cosa, estoy dibujando acá, ¿sí? Yo podría buscar estos puntos de intersección, las raíces, digamos, de la función f, y el área encerrada entre la función f y el eje x sería, en este dibujo que yo hice, esta región de acá y esta otra región de acá. ¿Sí? Entonces, cuando quiero buscar áreas encerradas entre una función y el eje de las x, lo que tengo que buscar para esa función con la que estoy trabajando son las raíces, son los puntos en los cuales esta función me da como resultado 0. Esos van a ser las raíces de esta función. Y en esos puntos estaré buscando región. Pero además de eso, en este caso me están delimitando, me dicen, no calcules el gráfico, el área entre f y el eje x en todo el dominio, en todo lugar. Restringite a este intervalo, que x se mueva entre 0 y 3 octavos de pi. Acá también me están delimitando algo. Es decir, que si x tiene que estar en esta región, este eje x, a ver, voy a hacer un pequeño gráfico acá, marco unas cosas acá, supóngase, no, acá está el eje x, acá tengo x igual 0. Ahí estoy con x igual 0. Y supongamos que, no sé, 3 octavos de pi, sí, 3 octavos de pi, está por acá. Entonces también tengo que tener en cuenta la recta x igual 0, que sería este segmentito vertical que me queda acá. Acá también tendremos una región. Y la recta x igual a 3pi sobre 8, este segmentito que está acá, que me marcaría esta otra región. Entonces, como además me delimitan la x en este intervalo, me están dando unos costaditos más que tengo que tener en cuenta para ver mi región. ¿Está bien? Este no va a ser el gráfico de mi f, va a ser completamente distinto, pero
Solamente lo hago para entender qué es lo que tengo que plantear en este ejercicio. Lo bueno que tienen, si quieres, es que no tengo que calcular el área. Tengo que saber solamente cuál de estas expresiones que aparecen acá sería la que yo tendría que calcular, que tendría que resolver para encontrar el área encerrada entre esas funciones. Bueno, entonces, voy a buscar los puntos en los cuales la función f vale 0. ¿Sí? Para buscar estos puntos de intersección de acá. Voy a ver qué pasa. Voy a copiar este acá. Aquí podemos. Esta es mía. Bueno, esta función f la igualo a 0 para buscar raíces. F está formada por el producto de tres factores. X al cuadrado multiplicado por e al seno de x y multiplicado por el coseno de 4x. Para que este producto me dé 0, lo que tengo que hacer es igualar a 0 cada uno de estos factores. Entonces yo tengo que pensar cuando x al cuadrado puede ser igual a 0, cuando e elevado a la seno de x puede ser igual a 0, o cuando el coseno de 4x puede ser igual a 0. Es decir, mi análisis se separaría en tres ecuaciones. Ahora, la que está justo en el medio, e al seno de x, esta nunca me va a dar 0. E elevado a cualquier número que yo proponga acá arriba, siempre me va a dar un resultado estrictamente positivo, con lo cual esta seguro que es distinto de 0. De acá no voy a sacar soluciones. Sí, de x al cuadrado igual a 0, y del coseno de 4x igual a 0. Entonces, me separo acá en dos situaciones, o bien que x al cuadrado sea igual a 0, o bien que el coseno de 4x sea igual a 0. La ecuación que me quedó acá arriba es inmediata. X al cuadrado vale 0 cuando x es igual a 0. Y ahí no hay mucho que desarrollar. Una raíz es x igual a 0. Con lo cual ya veo que este gráfico que yo representé no es para nada el gráfico de f. Mi función f pasa por acá. En x igual a 0, acá tengo una raíz. Las otras raíces surgirán de resolver esta ecuación. Que el coseno de 4x sea igual a 0. Bueno, esta ecuación de acá hay que mirarla con cuidado. Uno acá dice, Pedro, la escucha, tengo una ecuación con trigonométrica para resolver. Bueno, sí, hay que resolver esta ecuación con trigonométrica. Lo único que, bueno, es que no la voy a resolver en todo x. La voy a resolver únicamente en este intervalo. Para los valores de x que están entre 0 y 3 octavos de pi. Busco soluciones de esta ecuación dentro de este intervalo, entre 0 y 3 octavos de pi. Bueno, ¿cómo se podría resolver esta ecuación? Coseno de 4x igual a 0. Vamos a hacer entonces un pequeño, tendría cuenta así de acá. Voy a resolver esta ecuación. Coseno de 4x igualado a 0. Habría distintas maneras de plantearlo. Cada uno de ustedes, dependiendo de cómo se maneja con las trigonométricas, lo planteará de una manera distinta. Yo lo voy a resolver de una manera particular, pero no digo que sea la única. Lo que yo voy a hacer es, pienso primero cuando el coseno de x me da 0. Me olvido por un momento del 4x. La función coseno. ¿Cuándo me da como resultado 0 la función coseno? Entonces, puedo mirar la circunferencia trigonométrica. También podríamos mirar el gráfico del coseno. Yo miro la circunferencia. Acuérdense que cuando yo tengo un valor de x, que es un valor dentro del borde, del perímetro de esta circunferencia, yo lo que tengo que hacer es reflejar sobre el eje x ese valor para encontrar el resultado del coseno. Entonces, el coseno me va a dar 0 como resultado, por ejemplo, cuando yo esté acá arriba. Es decir, cuando x valga pi sobre 2. En pi sobre 2, el coseno me da como resultado 0, porque yo reflejo en el eje x y llego al 0. Y vuelve a darme 0 el coseno cuando yo estoy acá abajo. Es decir, en este punto que, si lo calculamos, es 3 medios de pi. En este otro lugar también, el coseno de 3 medios de pi es igual a 0. Pero no tengo los dos valores. Porque yo acá puedo dar cualquier cantidad de vueltas que yo quiera, siempre y cuando caiga o bien en este punto, en este máximo, o bien en este mínimo, en cualquiera de estos dos puntos que yo caiga, siempre ahí el coseno va a ser igual a 0. Entonces, ¿de qué manera yo podría escribir todas las soluciones de que esto es igual a 0? Bueno, los puntos en los cuales el coseno de... el coseno de t
sea igual a 0, es siempre y cuando este valor de acá, lo que yo tengo acá adentro, valga, o bien caiga, o bien en pi sobre 2, o bien entre medios de pi. ¿Sí? De esta manera puedo escribir de forma genérica. Fíjense que si yo me paro en pi sobre 2, para caer en el próximo punto, entre medios de pi, lo que puedo hacer es a este resultado sumarle pi, y caigo acá. Y si quiero volver acá arriba, vuelvo a sumar pi y caigo acá arriba. Si vuelvo a sumar pi, caigo acá abajo, vuelvo a sumar pi, caigo acá arriba. Es decir, siempre que yo me pare en pi sobre 2 y sume una cierta cantidad de veces la constante pi, estoy cayendo o bien en este punto o en este otro punto. Es decir, los valores de t que hacen que el coseno de t me dé 0 los puedo escribir así. Pi sobre 2 más cualquier múltiplo de pi, más k por pi. Siempre y cuando k recorra todo el conjunto de números enteros. Esto que está acá, pi sobre 2 más k por pi, sería una escritura genérica de todos los puntos que hacen que el coseno me dé como resultado 0. ¿Sí? Este sería mi conjunto. Bueno, yo no quiero que el coseno de t valga 0. Quiero que el coseno de 4x sea igual a 0. Entonces, en lugar de poner que t sea igual a cualquiera de estos puntos, propongo que 4x sea igual a cualquiera de estos puntos. 4x tiene que ser igual a pi sobre 2 más k por pi, en donde k puede ser cualquier número interior. ¿Sí? Despejo la x de acá. Yo quiero encontrar los valores de x que hagan que el coseno de 4x sea igual a 0. Despejo x de acá, paso el 4 dividiendo. Este 4 va a dividir a cada uno de estos términos. Es decir, que me va a quedar que la x tiene que ser igual a, dividido por 4, pi sobre 8 más k por pi sobre 4. Donde de vuelta, k puede ser cualquier número entero. Estos son todos los valores de x que hacen que el coseno de 4x sea igual a 0. Acá encontré la solución general de esta ecuación. Tengo infinitas soluciones, infinitos valores de x que hacen que el coseno de 4x sea igual a 0. ¿Qué me está faltando hacer? De estos infinitos valores de x que tengo acá, me falta ver cuáles de estos caen dentro de este intervalo, entre 0 y 3 octavos de pi. Yo no me voy a quedar con todos. Me voy a quedar únicamente con los valores de x que caigan dentro de este intervalo. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, una es darle valores acá, siempre valores enteros, y ver esos valores de acá, cuáles caen dentro de este intervalo. Y otra es, a partir de esta relación, despejar qué valores de acá puedo tomar. Yo voy a hacer esa segunda cuenta que les dije. A mí me decían que la x tendría que estar encerrada entre 0 y 3 octavos, ¿no? Y 3 octavos de pi. Bueno, yo acabo de ver que los valores de x que yo necesito son los que son resultados de esta cuenta. Entonces, reemplazo x por esta cuenta que está acá. Me queda esto. 0 menor o igual que pi sobre 8 más k por pi sobre 4 menor o igual que 3 octavos de pi. Y lo que voy a hacer de acá es despejar qué valores de k me sirven. Entonces, este pi sobre 8 pasa restando para ambos lados. Resto pi sobre 8 en todos lados. Acá me va a quedar menos pi sobre 8, menor igual que k por pi sobre 4, menor igual que, y acá si resto pi sobre 8, a 3 octavos le resto 1 octavo, bueno, acá me darían 2 octavos de pi, 2 octavos de pi, que es pi sobre 4. Y ahora, este pi que multiplica, lo paso dividiendo, con lo cual todos los pi se simplifican. Este pi con este pi con este pi se van. Y este 4 que está dividiendo pasa multiplicando a ambos lados, por lo cual me termina quedando. Si a la izquierda multiplico por 4, me queda menos 4 octavos, es decir, menos 1 medio. Menor o igual que k, menor o igual que, y si acá multiplico por 4, se cancela con este 4 y me queda 1. Entonces, ¿qué valores puede tomar k? K puede ser cualquier valor entre menos 1 medio y 1. Pero ojo que k eran números enteros, ¿eh? Números enteros entre menos 1 medio y 1 hay solamente 2. Pueden ser k igual 0 o puede ser k igual a 1. Son los únicos valores de k que están dentro de este intervalo. Entonces, reemplazo k por cada uno de estos valores, k en lo que decimos que valía x, reemplazo k por cada uno de estos valores y habré encontrado todos los valores de x que son solución de esa ecuación
dentro de este intervalo, desde 0 hasta 3 octavos de pi. Hago esa última cuentita y ya vuelvo a mi ecuación original. Entonces, si k vale 0, estoy mirando esta expresión de acá, acá tengo despejado x en función de k. Si k vale 0, hago esta cuenta y me queda que x es igual a pi sobre 8. Y después, si k vale 1, ¿cuánto me da x? Si k vale 1, acá reemplazo k por 1, me queda 1 octavo de pi más 1/4 de pi, son 3 octavos de pi. Y ahí tengo los dos valores de x que me sirven. Entonces, esta ecuación, permiso, voy a subir, esta ecuación, coseno de 4x igualada a 0, esta ecuación tiene dos soluciones en el intervalo de 0 a 3 menos de pi. Una solución, la vuelvo a copiar acá, es igual a, ¿cuánto me ha dado? Pi sobre 8. Y otra solución es x igual a 3 octavos de pi. Encontré las únicas soluciones a esta ecuación, coseno de 4x igual a 0, en el intervalo con medido. ¿Estamos? Espero que no se hayan perdido demasiado. Esta cuenta era extensa, pero la pudimos resolver. Bueno, entonces, recordemos que estamos buscando, porque después de tantas cuentas uno suele perderse. La propuesta era, yo tengo que plantear el área encerrada por esta función f y el eje x en el intervalo, acá no lo escribimos, pero dentro del intervalo de 0 hasta 3 octavos de pi. Y queremos calcular eso. Plantear el área encerrada por la función f y el eje x dentro de este intervalo. Entonces lo que hicimos fue buscar los valores de x que hacen que esta función vale 0, porque busco la área encerrada entre esta función y el eje x. Y llegamos a que esta función, me da 0 como resultado en 3 puntos. Cuando x es igual a 0, ese punto fue inmediato, y estos otros dos puntos acá, en pi sobre 8 y en 3 octavos de pi, que son los puntos que salieron de esta otra ecuación. Entonces, hay tres valores de x en los cuales esta función vale 0. Y se fijan, dos de ellos, que son x igual 0 y x igual a 3 octavos de pi, son los extremos de este intervalo. En x igual 0 y en x igual 3 octavos de pi, los extremos de este intervalo, esta función está valiendo 0. Entonces ahora, recién ahora, puedo empezar a plantear a ver cómo quedarían las integrales para plantear el área. A ver. Yo acá tengo 0, pongamos por acá hasta 3 octavos de pi. Este era mi intervalo original. Y acabo de ver que en x igual 0, acá la función me da 0. Acá la función me da 0. En 3 octavos de pi también la función me da 0. Y hay una raíz más en pi sobre 8 que andaría más o menos por acá. 1 octavo de pi. Acá tendríamos una raíz más. Con lo cual, la región que encierra esta función f con el eje x en ese intervalo está separada en dos. Entre 0 y pi sobre 8, acá tenemos una región, y desde pi sobre 8 a 3 octavos de pi tendremos otra región más. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que ver acá? En cada uno de estos intervalos, cuál es el techo y cuál es el piso entre la función f y el eje x. ¿Cómo hago para ver cuál es techo y cuál es piso acá? Agarro un punto dentro de cada intervalo y evalúo la función f. Si la función f me da positiva, quiere decir que la función f está por encima del eje x, entonces f va a ser el techo y el eje x va a ser el piso. En cambio, si la función f es negativa, puede estar por debajo del eje x, y ahí la función f va a ser piso, mientras que el eje x va a ser techo. Entonces, elijo un punto dentro de cada intervalo y evalúo la f. Yo lo voy a expresar eso, pero no, las cuentas se las voy a dejar a ustedes. Por ejemplo, entre 0 y pi sobre 8, agarro justo el punto que está a la mitad, divido esto por 2, y queda pi sobre 16, evalúo en f en pi sobre 16. Hagan esa cuenta,
Fíjense que la cuenta que tienen que hacer es evaluar esta función f. Siempre voy a borrar esas cosas que están ahí. Y lo que me interesa saber es si la f es positiva o negativa en este punto. Cuando reemplacen acá x al cuadrado de esta cuenta, ni la hagan, va a ser positivo. E al seno de x tampoco, ni se gasten en hacerla. Esto va a ser positivo. Lo que puede ser positivo o negativo es el coseno de 4 por x. Reemplazan la f ahí. Y en ese caso, ¿cómo les queda? Les queda, si no me equivoco, positivo. Acá les va a dar como resultado un valor positivo. Quiere decir que acá la f está por encima. F es mayor que 0. Después hacen lo mismo en algún punto dentro de este otro intervalo. Por ejemplo, de 1 octavo de pi a 3 octavos de pi, pueden agarrar 2 octavos de pi, o sea, un cuarto de pi, pi sobre 4. Evalúan y van a ver que consiguen un resultado negativo. Es decir, que acá la f tiene signo negativo. Recién ahora puedo plantear cómo queda el cálculo del área de esta región. De vuelta va a ser suma de dos integrales. Vamos a tener una integral desde 0 hasta pi sobre 8. Ahora veremos qué ponemos acá. Y después tendremos que sumar otra integral desde pi sobre 8 hasta 3 octavos de pi. Bueno, en este intervalo, desde 0 hasta pi sobre 8, el techo es la función f, porque acá f era positiva. Acá voy a poner f de x. Menos el piso, que el piso es el eje x. ¿Sí? El cálculo del orden entre f y el eje x. Ojo, que el piso sea el eje x no quiere decir que acá voy a restar x. El eje x está definido por la función y igual 0. El eje x es la constante 0, con lo cual acá resto 0. Tendríamos esto, diferencia de x. Más la otra integral que iría desde pi sobre 8 hasta 3 octavos de pi. ¿De qué? Acá f es negativa, con lo cual en este intervalo el techo sería el eje x, es decir, el techo es 0, menos la función f, que es la que es negativa. Diferencia de x. Entonces, esto sería lo que tengo que plantear yo para calcular esa área. Bueno, hay cosas que puedo escribir mejor acá, que es, por ejemplo, a ver, este menos 0 podemos ni ponerlo, lo dejo así. Integral de f de x, diferencial x, me queda acá. Lo mismo acá, este 0, puedo no ponerlo. Ojo que acá la f me queda afectada por este signo menos, que me queda menos f de x. Este signo menos, que es una constante, la podemos patear para afuera de la integral, con lo cual lo puedo escribir así. Menos la integral de f de x. Y ahí me quedó ya mejor escrito cómo es el planteo para calcular el área de esa región. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy al enunciado y veo de todas las opciones que me dieron cuál se corresponde con esto que planteamos acá. Voy a ir para arriba. No sé si llegan a ver todos los números ahí. Pero es la opción D. ¿Sí? Integral entre 0 y pi sobre 8 de la función f, menos la integral entre pi sobre 8 y 3 octavos de pi también de la función f. Esta es la cuenta que representa el área de esa región. ¿Está? Bueno, ¿preguntas? Fíjense que a veces cuando les dan así opciones, hay alguna que queda descartada así de una desde el principio. Por ejemplo, estas que ponía como extremo pi sobre 4 en el borde de la integral, no hubieran servido porque en ningún momento tuvimos pi sobre 4 como punto de cruce del eje x. Así que todas aquellas que son la primera y la tercera que mencionan a pi sobre 4 quedaron eliminadas. Y uno tendría que mirar entre la segunda y la cuarta cuál de ellas es la respuesta correcta. Exacto. Son técnicas que uno va aprendiendo para esto. La segunda no quedaría eliminada también, porque hay dos, digamos, hay dos rangos, digamos. Digo, regiones. Está bien, pero ¿sabes qué podría haber pasado? Podría haber pasado que... Que no hubiera tres raíces. No, sí, lo que está diciendo tu compañera, no sé quién es que habló recién, yo ya verifiqué que había tres raíces. O sea, lo que estás pensando vos es que esto queda descartado una vez que yo ya sé que tengo otra raíz en pi sobre 8, ¿no? ¿Mirá? Sí. Claro. Pero podría haber pasado
que en los dos tramos la función f sea siempre positiva. ¿Sí? Lo escribo acá. ¿Dónde está? Al estilo Acá de una parábola resultó, que tocó apenas el eje y volvió a subir. claro, tal cual. Acá me quedó que f era positiva. Supongo que acá también me quedaba que f era positiva. Si acá también me quedaba que f era positiva, lo que yo tenía que escribir era la integral entre 0 y pi sobre 8 de f menos 0, o sea, f. Porque el f es el techo. Más la integral entre pi sobre 8 y 3 octavos de pi, también de f menos 0 si es que f fuese positiva. O sea, f de x. Si a mí me se quedado así la cuestión, como esto va desde 0 hasta pi sobre 8, y acá tengo la misma integral desde pi sobre 8 hasta 3 octavos de pi, yo puedo unificar todo esto en una sola integral desde 0 hasta 3 octavos de pi. Esto es lo mismo que integrar desde 0 hasta 3 octavos de pi, porque tengo lo mismo acá y acá. ¿Está bien? Gracias. Sí. No, por nada. Está bien, pero está ahí la duda esa. Es verdad, uno podría haber pensado que cuando encontré esa raíz en pi sobre 8, esa opción quedaba descartada, pero no, porque dependía de cómo sea la positividad de la función f. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos a un siguiente. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno. Siguiente ejercicio. Hacer el valor A para que esta integral me dé como resultado menos 256 quintos. Bueno, en este caso no me están proponiendo un cálculo de área. En ningún momento me dicen que esto sea un área. Me están dando una integral definida entre 0 y este valor A, que es el que yo tengo que averiguar. A estos valores que tenemos que averiguar los llamamos parámetros. ¿Sí? Este parámetro A, que haga que esta integral entre 0 y A, de esta función que también involucra el parámetro A, me dé como resultado menos 256 quintos. No me dicen que esto sea un área. Es más, yo puedo decir que esto no va a ser un área, porque me están diciendo que esta integral me va a dar como resultado un número negativo. O sea, no sé qué representa esta integral. No sé qué representa la función que estoy integrando acá, por lo cual no sé qué representa la integral. Lo que sí estoy seguro, no voy a interpretar esto como un cálculo de área, porque su resultado es negativo. Es una integral. Es un cálculo que tengo que resolver. Tengo que determinar cuál debería ser el valor de este parámetro A para que el resultado de esta cuenta me dé menos 256 quintos. Entonces, ¿qué hago en estas situaciones? Empiezo a resolver la integral. Que no nos afecte que ahí aparezca ese parámetro A. Es un número A, es una constante. Por lo cual, resolvamos esta integral independientemente de cuál sea el valor de A. Para cualquiera que yo tenga acá, yo esta integral la puedo resolver. Después al resultado que consiga, lo voy a igualar a este número, menos 256 quintos, y de ahí despejaré cuánto vale A. Pero bueno, el tema es poder resolver esto. Y repito, A es una constante. Bueno, esta integral se puede resolver de muchísimas maneras. Si quieren, pueden desarrollar este binomio al cubo. Algunos recordarán por ahí cómo era la fórmula de un binomio al cubo. Era el primero al cubo menos el triple producto de etc. Se puede hacer, se puede desarrollar esto. Es un polinomio, ¿no? Un polinomio de grado 3, que lo multiplico por x y me queda un polinomio de grado 4. Puedo hacer toda esa cuenta sin ningún problema. También sale si aplico el método de partes esto. Se puede hacer aplicando el método de partes. De hecho, en el horario anterior, Juan, cuando dio la clase, lo hizo por el método de partes. Y también sale por sustitución. ¿Sí? Por cualquier método. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a resolver por sustitución, solo para dar otra versión. Los invito a que después miren la grabación de la clase que se dio de 8 a 10 y vean que esta integral también se resolvió por el método de partes. ¿Sí? Tarea para el hogar, ver cómo se resuelve esto con el método de partes mirando la clase anterior. Yo acá la voy a resolver por sustitución. Entonces, ¿qué puedo sustituir? ¿A qué puedo llamar t? A x menos a. Entonces, llamo t a x menos a, ¿qué me queda? Me queda que diferencial t es igual a la derivada de x menos a me da 1, o sea que acá me queda diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se convierte esta integral? En lugar de poner x menos a al cubo, voy a poner t al cubo. ¿Y qué voy a poner en lugar de x? No puedo dejar la x acá. ¿Eh? Cuando yo aplico sustitución no puedo dejar la x. Tiene que quedar todo expresado en función de t. ¿Qué pongo en lugar de x? T más A. Perfecto. De esta relación entre t y x puedo despejar x.
Y acá puedo sacar que t más a es igual a x, entonces acá pongo, creo que me queda demasiado pegadito el t al cubo. T más a por t al cubo. Y ojo, si hacen esto, si aplico sustitución, los límites de integración los tendríamos que cambiar acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de eso? Yo acá tendría que modificar los límites de integración. Acá en lugar de poner 0, tendría que poner ¿cuánto vale t cuando x es igual a 0? ¿Sí? ¿Cuánto vale t cuando x es igual a 0? Si x vale 0, t me va a dar como resultado menos a. ¿Y cuánto vale t cuando x es igual a a? Bueno, cuando x es igual a a, t me va a dar 0. O sea, acá pondríamos 0. Entonces, repito, si yo aplico el método de sustitución en una integral definida, los límites de integración cambian en función de mi nueva variable. ¿Sí? Tengo que tener cuidado de eso. Otra cosa que podría hacer, que si quieren lo podemos hacer, es, me olvido por un momento de los límites de integración, es decir, haríamos un cálculo auxiliar, nuevamente, y resuelvo esta integral como una integral indefinida. Me olvido que acá decía 0 y a. La resuelvo simplemente. Y una vez que encuentro el resultado, vengo acá y con ese resultado trabajo con estos límites. ¿Sí? Sería otra opción. Es más, me estoy dando cuenta que yo creo que la clase pasada no hicimos eso, así que lo voy a hacer así. Permítame que borre esto. Lo puse acá. Esta sustitución que propusimos acá, la vamos a aplicar para esta integral indefinida. A ver si la puedo copiar. Esto lo vamos a poner acá. Y esto acá lo borro. Esto se convierte en la integral, dijimos, de reemplazo x por t más a y reemplazo x menos a al cubo por t al cubo. Bueno, uno podrá decir, bueno, pero es lo mismo, acá tengo una lineal por una cúbica, y acá también tengo una lineal por una cúbica. El tema es que yo ahora este t al cubo lo puedo distribuir en la suma. Lo sigo acá abajo, y la integral de t al cubo por t, que es t a la cuarta, más t al cubo por a por t al cubo. Diferencia. Y ahora integro. Primitiva de t a la cuarta, t a la quinta, sobre 5, más a por la primitiva de t al cubo, que es t a la cuarta sobre 4, que también queda t a la cuarta sobre 4. Ya integré, lo que me queda es volver a la variable x. Vuelvo a la variable x, en lugar de poner t a la quinta sobre 5, pongo x menos a la quinta sobre 5, más a por, en lugar de t a la cuarta, pongo x menos a la cuarta sobre 4. Y ahí calculé la integral indefinida de x por x menos a al cubo. Entonces, me olvidé de los límites de integración, calculé la primitiva, llego a este resultado en variable x, entonces agarro este resultado, vuelvo a mi integral, y lo evalúo entre 0 y a. ¿Bien? Acá no hace falta que cambie los límites, porque acá sigo con variable x. ¿Sí? Calculé la primitiva, encontré el resultado y lo evalúo entre 0 y a. ¿Vamos? Bueno, ¿cuánto me da esto cuando reemplazo por 0 igual a? Acuérdense, siempre reemplazan primero por el límite superior. Cuando reemplacen la x por a, esto les va a dar 0, ¿sí? A menos a. Y acá también les va a dar 0, a menos a. Por lo cual, reemplazado por a, esto da todo 0. Menos. Ahora, reemplazo la x por 0. Entonces acá me va a quedar. Si x vale 0, menos a la quinta sobre 5. Más a por, y acá me queda menos a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Verifiquen, si me equivoco en alguna cuenta me dicen, ¿eh? Hay que tener cuidado con todos los paréntesis y todos los menos que andan dando vuelta. A ver, ¿de qué signo me quedan las cosas que están acá?
A no ser que signo tiene, yo no sé si es positivo o negativo. ¿Sí? Por más que esté acá a la derecha del 0, A puede ser negativo. Pero menos A a la quinta es como hacer menos 1 a la quinta y A elevado a la quinta. Como este es un exponente impar, me queda con signo negativo menos a la quinta. Pero ojo que acá estoy escribiendo el menos afuera de a la quinta. ¿Sí? Primero elevo A a la quinta y al resultado me queda multiplicado por 0. Sobre 5. Más, y acá, Mira que tenés como este todo un exponente... menos afuera del paréntesis, Sí, Pablo. sí, ahora lo escribo, sí, sí. Como acá tengo una potencia cuarta, este menos queda positivo por la potencia cuarta. Ahora, A a la cuarta, con signo positivo, multiplicado por A, o sea, A a la quinta. Sobre 4. Pero como bien dijo de ti, ojo que todo esto está afectado por este menos de acá. Menos eso. Bien. Hago la cuenta adentro de este paréntesis. ¿Sí? Común denominador 20, 5 por 4. Y me queda, primero acá, negativo, dividido 5, 4, menos 4 a la quinta, más, por el más que tenemos ahí, 5 por a la quinta. Entonces, toda esta cuenta, mira, menos 4 a la quinta más 5 a la quinta, me queda una vez a la quinta positivo, pero con este menos acá afuera, me queda menos a la quinta sobre el x. ¿Está? Entonces, más allá de los problemas de los signos y de las integrales que pueden llegar a aparecer, puedo resolver esta integral, sea cual sea el parámetro A que aparece acá. Es una constante, y en todo momento lo trabajé como una constante. ¿Sí? Entonces, llega un resultado que obviamente va a depender de esa constante, de ese parámetro. A mí me decían en el enunciado que el resultado de esta integral me tenía que dar menos 256 quintos. Una vez que llega a este resultado, lo igualo a menos 256 quintos, y de acá despejo A. ¿Sí? Ya de examen de las integrales me queda una ecuación para despejar. ¿Sí? Lo despejamos. Los dos son negativos, ¿sí? Menos a la quinta sobre 20, menos 256 quintos, o sea que los signos negativos se cancelan entre sí. Paso el 20 multiplicando, porque me queda que a la quinta tiene que ser igual a 256 quintos multiplicado por 20, que acá puedo simplificar el 20 con el 5, acá me da 4. Con eso me queda que a la quinta tiene que ser igual a 256 multiplicado por 4, que si no me recuerdo mal, esto nos da 1024. Bien. Y despejo de acá. ¿Cómo lo despejo? Usando la raíz quinta. A, tengo como resultado la raíz quinta de 1024. Que no se asusten, por más que aparezca con la raíz quinta, este resultado es entero, ¿eh? Es un número concreto entero, es lindo el número. ¿Qué número elevado a la quinta me da 1024? Bueno, si lo hacen con la calculadora, con una herramienta, llegan a que A tiene que ser igual. 4 a la quinta da como resultado 1024. Este es el valor del parámetro que hace que esa integral definida me dé como resultado menos 256 quintos. ¿Sí? Y ahí terminaríamos el ejercicio. Bien. ¿Preguntas? ¿Se perdieron mucho con las cuentas? Hoy me hice un poco de lío yo. No, yo lo entendí bastante bien. Bueno, gracias. Si no, Bueno, miramos vamos el a video ver. de vuelta, retrocedemos. Bien. Bueno, entonces, ¿avanzo al próximo? Bien. Bien. Vamos con un ejercicio distinto, ¿no? Un poco más. ¿Qué me están pidiendo en este ejercicio? Me están pidiendo hacer una función f con derivada continua, tal que esa función en 0 sea igual a 13, y además que se verifique esta cuenta espantosa que aparece acá.
¿sí? Fíjense que la f aparece acá metida dentro de esta integral. ¿Sí? No la f' encima. Pero bueno, está involucrada dentro de esta integral, la f. Que aparece dentro de todo. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar una función de f, primero que nada que verifique esta ecuación. Y esto es lo más importante, esta es la cuenta más compleja. Y después, además, que en 0-13 vamos a ver qué pasa con este dato extra que aparece acá. Pero lo importante es esto. Entonces, si yo miro esta ecuación, que involucra la integral, ¿no? La integral de entre 4 y 5x más 4, de todo eso. Y la f está metida dentro de esta integral. ¿Cómo hago para despejar esta f' dentro de esta integral? Bueno, ahí me tengo que dar cuenta que puedo aplicar un tema que trabajamos bastante en la clase pasada, que fue el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me decía que si yo calculo una integral donde la variable x está en uno de los límites de integración, por ejemplo acá en 5x más 4, de una función que es continua, y esta función es continua, porque me está diciendo que la f tiene derivada continua. Siempre y cuando esta función que está acá sea continua, yo lo que puedo hacer es derivar toda esta expresión. El teorema fundamental del cálculo me dice cuánto me va a dar la derivada de toda esta integral espantosa que tengo acá. Entonces, si tengo acá una igualdad entre dos funciones, si toda esta función tiene que ser igual a esta función, lo que puedo hacer es derivar de ambos lados. La derivada de la expresión de la izquierda tiene que ser igual a la derivada de la expresión de la derecha. Entonces, derivo de ambos lados y ahí voy a conseguir una nueva ecuación, que tendré que seguir trabajando, pero esa nueva ecuación ya no va a involucrar la integral esta, ya sea una ecuación que no involucre la integral. Entonces, aplico el teorema fundamental del cálculo para calcular la derivada de todo esto y me va a quedar igualado a la derivada de esto. Entonces, ¿cómo quedaba la derivada de esta expresión si yo le aplico el teorema fundamental del cálculo? Que fue lo que dijimos la clase pasada. El teorema fundamental me decía que la derivada de esta expresión me da como resultado la misma función que tengo acá dentro de la integral, la misma función, pero evaluada en el límite superior. Es decir, para copiarlo, me queda el logaritmo de 8 más f', pero no evaluada en t, f' evaluada en 5x más 4. ¿Sí? Repito, la función que está dentro de la integral, pero evaluada en el límite superior. Y eso después multiplicado por la derivada de este límite superior. Es decir, me da 5 la derivada de esto, o sea, me queda multiplicado por 5. ¿Sí? Después tendría que esto sumarle la misma idea, pero trabajando con el límite inferior. Es decir, esta función evaluada en 4, acá tenemos f' de 4, y multiplicada por la derivada de esto. El tema es que la derivada del 4 me va a dar 0. Cuando este límite es constante, la derivada de este límite me va a dar 0, con lo cual ese término que tendríamos que sumar acá va a ser igual a 0, ¿sí? Con lo cual ni siquiera lo pongo. Pero acuérdense que si acá tuviésemos algo que depende de x, tendríamos que poner restando esta función evaluada en eso y multiplicado por la derivada de esa expresión. Pero bueno, no fue el caso ahora, me quedó así la derivada. Entonces, esta derivada me da esto, tiene que ser igual a la derivada de esta segunda parte, que sí, yo estoy más acostumbrado, ya sé cómo derivar esto, es un polinomio, derivo x al cuadrado, me da 2x, lo simplifico con este 2, 25x más 20. Entonces, derivé del lado izquierdo, aplicando el teorema fundamental, y derivé del lado derecho, aplicando reglas de derivación. Y llego, como les decía, a esta igualdad, donde aparece involucrada f', pero ya no tengo integrales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar f de acá. O mejor dicho, tengo que despejar f' de acá. Ahora me queda una ecuación de la cual voy a despejar f'. Lo primero que voy a hacer es este 5 pasarlo dividiendo. ¿Sí? Divido todo por 5. Me queda logaritmo de 8 más f' de 5x más 4. Igual a ahí, si divido por 5, divido cada término por 5. Este primer término dividido 5 me da 5x. Y el segundo término dividido 5 me da 4. Sigo despejando. Ahora lo que tengo que hacer para sacarme de encima este logaritmo, aplico exponenciales de ambos lados y me queda que todo lo que está dentro del logaritmo, 8 más f' de 5x más 4, tiene que ser igual a e elevado a 5x más 4. ¿Vamos? Y por último, este 8 que está sumando lo paso restando. Lo voy a poner directamente acá. Menos 8.
Y ahí me queda despejada la función f'. ¿Sí? Ahora, no me quedó despejado f'x. Mi objetivo es calcular cuánto vale la función f de x. Obviamente voy a trabajar con esta f' para poder deducir cuánto vale la f, pero no me quedó f' de x. Entonces, lo que puedo ver en este caso es que lo que aparece dentro de la función f', que es 5x más 4, eso es exactamente lo mismo que tengo acá, en el exponente de este, ¿sí? Es decir, yo cada vez que evalúo f' en un número, tendré que encontrar el valor de x para conseguir ese número, pero esto es un número, ¿sí? Es algo que varía, pero es un número. F' evaluada en cualquier número me tiene que dar lo mismo que e elevado al mismo número menos 8. Con lo cual, si yo a esto le doy otro nombre, ¿sí? Le damos otro nombre, elijan ustedes el nombre que quieran. Yo no voy a elegir t porque t es la variable que usamos acá. ¿Sí? Cualquier nombre. En la clase pasada lo llamaron r, por ejemplo. Si esto es r. Acá me quedaría también e elevado a la r menos 8. ¿Sí? Lo mismo que dice acá en esta expresión, lo mismo lo puedo escribir así. La función f' evaluada en cualquier valor r me tiene que dar lo mismo que e elevado a la r menos 8. ¿Sí? Con lo cual ahora paso a tener una variable que llamo r. Esto puede tomar cualquier valor, ¿eh? Porque esta r yo la consigo dándole valores a x y esto puede tomar cualquier valor. Entonces acá me queda una expresión para f'. ¿Sí? F' de un número es igual a e a ese número menos 8. ¿Sí? Entonces les pregunto ahora, si yo conozco la derivada de una función f, ¿cómo hago para conseguir cuál es la f? Conozco f'. Si conozco la expresión de f', ¿cómo hago para conocer cuánto valía la f? Integrando. Integrando, ¿sí? Buscando la primitiva. Acá piensen, si quieren piensen que es f' de x. Esto es una variable. A mí me quedó r como nombre, pero es una variable, es como tener f' de x, igual a x menos 8. Si yo sé que la derivada de f es igual a esto, la función f, de r en este caso, va a ser una primitiva de esta expresión. Entonces, es como que integro esta expresión. Y obviamente integro término a término. La integral de a a la r es la misma función, a la r, la exponencial, menos la primitiva de 8, que ojo, no es 8x, porque mi variable le estoy llamando r. Sería 8r. ¿Sí? Más alguna constante que podríamos sumar. ¿Sí? Esa constante de integración que siempre aparecía. Si yo derivo e a la r menos 8r más c, la derivada de esto me va a dar definitivamente e a la r menos 8. Entonces acá conseguí una expresión para mi función f. Este es igual a esto. ¿Sí? Me quedó f de r en lugar de f de x, no importa. F de una variable es igual a e elevado a esa variable menos 8 por la variable más una constante c. Lo que sí me está faltando conocer para conocer bien la expresión de f es cuánto vale esta constante c. Hasta acá tengo un conjunto de funciones. Yo le doy distintos valores a c y tengo funciones distintas que todas verifican esta ecuación. O sea, todas verifican la integral original que tengo acá. ¿Cómo hago para determinar cuál es la constante c que necesito? Bueno, ahí entra en juego este dato que todavía no usamos, que me decía que f en 0 tenía que ser igual a 13. Si yo incorporo ahora este dato, voy a poder saber cuánto tiene que haber esa constante c que apareció. F en 0 tiene que ser igual a 13. Incorporo este dato en mi función y ahí voy a conocer cuánto vale c. Si evaluamos f en 0, acá me queda e a la 0, reemplazo la r por 0, ¿no? E a la 0 menos 8 por 0, que es 0, más c. Esto tiene que ser igual a 3. Esto se me va, esto me da 1, paso restando el 1 y me queda que c es igual a 12. Entonces, ahora sí, la función me termina dando e elevado a la r menos 8r más 2. Y esta es la respuesta de r. Una vez que ya llegué a encontrar cuál es la f que me servía,
Si les molesta que diga R acá, porque yo estoy muy acostumbrado a llamar X en la variable, cámbienle el nombre. No es importante el nombre que tenga la variable. Lo importante es cómo está definida la expresión de la función. Entonces yo la llamo X y es la misma función. E a la X menos 8X más 12 es la misma función, solo que estoy llamando X a la variable, es lo mismo. O si quieren, llámenla W. F de W es E a la W menos 8W más 12. No importa el nombre que viene la variable. Lo importante es cómo es la fórmula que define esa función. Acá estaban preguntando por qué eligió el 13. Claro, ahí te contestó Said. No es que yo lo elegí al 13. Era dato que mi función en 0 tiene que ser igual a 13. ¿Sí? Voy a volver a subir. El primer dato que me daba el enunciado es que mi función evaluada en 0 me tenía que dar 13 como resultado. Por eso lo incorporé. ¿Está bien, Adrián? Si recordamos el teorema fundamental, lo que dice es, si yo tengo una función y la integro, cuando la vuelvo a derivar, da la función original. ¿Qué pasa si hago al revés? Si primero derivo y después integro, cuando derivé se perdió una constante. Entonces, cuando integro, me queda un más constante que no puedo saber cuánto valía. Si me dan un dato para averiguar cuánto vale la constante, listo, ahora la función me quedó como una sola. Es lo que normalmente pasa cuando hay una ecuación diferencial. Te dan un dato como para saber de manera completa la función. No quedarte con la familia de funciones, sino con la función con el valor de constante también definido. Exacto. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿No? Bueno, yo creo que nos va a quedar tiempo para pensar una más y nada más, ¿no? Nos quedan 15 minutos. A ver. Ejercicio 6. Lo que tenemos como ejercicio 6 es lo que se llama una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación diferencial? La respuesta es hallar una función f en este dominio, solo para que quede bien definida la expresión que tengo acá. Básicamente es hallar una función f que verifique esta relación. ¿Sí? Que si bien es una ecuación, porque es una igualdad en dos expresiones, ¿sí? Pero esa ecuación involucra a la función f y a su derivada f'. Entonces, ¿qué sería para mí resolver esa ecuación? Sería encontrar cuál tiene que ser la función f que cumpla con todo esto. Es decir, si yo a la función f le sumo 1, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la derivada de la misma f, que el resultado de toda esta cuenta es 1 sobre 1 más 13. Quiere decir, hasta ahora cuando ustedes trabajaban con ecuaciones numéricas. Una ecuación numérica es algo de, no sé, la forma 2x igual a 3, por ejemplo. Cuando una ecuación es numérica, mi variable es la x. Tengo que buscar cuál o cuáles variables pueden tomar esta x para que la ecuación se cumpla. Y ahí pasábamos dividiendo, pasábamos restando, aplicábamos en ambos lados la misma expresión, x igual a 3 medios. La respuesta era un valor de x. Cuando lo que tengo es una ecuación diferencial, mi incógnita es esta función. Yo tengo que averiguar cuánto vale esta función f para que el resultado de toda esta expresión me dé como resultado, en este caso, este cociente, 1 sobre 1 más 3x. Y además me están diciendo que esa función de 0 tiene que ser igual a 2. Este dato extra lo vamos a dejar para el final porque va a pasar algo parecido a lo que pasó recién. Cuando yo resuelva esto, va a quedar dando vuelta una constante que yo tendré que encontrar incorporando después este dato de acá. Entonces, miremos un poco esta ecuación diferencial y veamos cómo se podría resolver. La vamos a copiar. Es esto. F' multiplicado por f más 1 al cuadrado tiene que ser igual a todo esto de acá. Bueno, como esta ecuación involucra a la derivada de f, lo que yo voy a hacer es, como diríamos diciendo recién, si yo tengo datos con respecto a f' y quiero recuperar mi función f, lo que tengo que hacer es en el momento calcular una integral, una primitiva. Con la primitiva yo vuelvo para atrás y recupero la f. No estaríamos calculando la primitiva exactamente de f'. Lo que voy a hacer es, voy a integrar de ambos lados. Tengo una igualdad de funciones, voy a calcular la integral de todo lo que está a la izquierda, diferencial de x, y tiene que ser igual a la integral de todo lo que está acá a la derecha, diferencial de x. Acá tengo la ventaja que ya me quedó a la izquierda todas las cuentas que dependen de f, y a la derecha todas las cuentas en las cuales no están involucradas la f.
A lo mejor podría haber venido más mezclado esto. A lo mejor este f menos 1 al cuadrado estaba dividiendo acá. Yo tendría que ver, primero haberlo pasado multiplicando para que me queden todas las f de un lado, todo lo que no tiene f del otro, y recién después integrar. Pero bueno, llego a este punto. ¿Sí? Y me quedan por calcular dos integrales. La integral de la derecha es del estilo de la que estamos resolviendo. Esta la podemos resolver, ahora la vamos a comentar. La integral de la izquierda es completamente novedosa, porque es una integral que involucra una función f que no conozco, y no es una integral definida acá. No es que yo ahora puedo derivar y usar el teorema fundamental, es una integral indefinida. Yo calculé la primitiva de todo esto. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para empezar a resolver esto de acá? Vamos a hacer un par de cálculos auxiliares. Y vamos con el fácil. La integral de 1 sobre 1 más 3x. Esta integral, de vuelta, no me voy a gastar demasiado por resolverla, les comento brevemente cómo sería. Sale por sustitución, yo puedo sustituir todo 1 más 3x, y acá no sé, llamen como quieran, u o el nombre que quieran, a 1 más 3x, aplican el método de sustitución, y esta integral sale. ¿Cómo queda el resultado? Va a aparecer un logaritmo del módulo de 1 más 3x, ¿sí? Porque me quedaría 1 sobre u acá, pero si yo derivo esto, me queda multiplicado por 3, porque derivo el logaritmo, me da 1 sobre 1 más 3x, multiplicado por la derivada de 1 más 3x, que es 3, y yo acá no tengo un 3. O sea, me va a quedar todo esto dividido 3. Lo dije muy rápido y mal, pero créanme que da esto, y si no, hagan después la cuenta, apliquen sustitución, con esta sustitución, y les va a quedar como resultado el logaritmo de 1 más 3x sobre 3. Más una constante, perdón, me estaba olvidando. Porque es una integral indefinida. Entonces, toda esta integral, todo lo que está del lado derecho, me da como resultado el logaritmo del módulo de 1 más 3x sobre 3 más una constante. Ahora, ¿qué pasa del lado izquierdo? Acá está lo raro. Hacemos otro cálculo auxiliar y pienso, ¿cómo puedo resolver esta integral f' de x, f de x más 1 al cuadrado diferencial x? A ver, una cuestión. Las ecuaciones diferenciales, este tipo de ecuaciones diferenciales, son un universo terriblemente extenso. Hay muchísimos tipos de ecuaciones diferenciales que pueden aparecer y hay distintas técnicas y mecanismos para encontrar la solución de una ecuación diferencial. Nosotros, obviamente, en este curso vamos a ver una parte muy, muy ínfima, mínima de todo ese universo diferencial. En esa parte mínima que vamos a ver nosotros, vamos a poder resolver esto siempre de la misma manera, que es aplicando una sustitución. No conozco la f, pero no importa. Yo realmente sustituir algo acá, aplicarle el método de sustitución, para que esta integral termine saliendo. ¿Qué voy a sustituir? Yo lo voy a llamar t. ¿A qué voy a llamar t? ¿Alguno se da cuenta a qué puedo llamar t para sustituir acá y la que la cosa salga? Una pista, después voy a tener que buscar el diferencial t. Claro, después tengo que derivar acá. Tengo que calcular diferencial t igualado a la derivada de lo que pongo acá. Y entonces tengo que tener en cuenta cómo queda esa derivada. Lo de dentro del paréntesis, es decir, vos llamarías t a la función f de x más 1. Perfecto. Vale. De esa forma, primero consideramos acá t al cuadrado. O sea, nos liberaríamos de esta f y quedaría t al cuadrado. Y segundo, lo que les decía a ti, si yo derivo acá, bueno, no conozco f, con lo cual la derivada va a ser f', un poquito como f'. F' de x, diferencial x. Justamente yo tengo f' de x multiplicando acá. Entonces, si llamo t a toda esta expresión, el diferencial de t me va a quedar f' por diferencial de x, es decir, a todo esto, a f' diferencial de x, lo voy a reemplazar por diferencial de t. Entonces me queda esta integral, me queda, la integral de t al cuadrado diferencial t, y punto, todo lo demás se fue. Y esa la puedo calcular. Me queda t al cubo sobre 3, más una constante. ¿Sí? Ahí calculé la integral, lo que hago ahora es volver a la variable x, en lugar de poner t al cubo, pongo f de x
más 1 al cubo sobre 3, más esa constante c de integración, porque estoy calculando integrales indefinidas. Entonces, esta integral que depende de f, la puedo calcular. Obviamente la respuesta también depende de f. ¿Sí? Entonces, toda esta integral que aparece acá a la izquierda, la pude resolver y me dio este resultado. Lo voy a copiar. Acá me quedo entonces f de x más 1 al cubo sobre 3 más la constante. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Es la De misma C? esta C que yo puse acá y la otra C que aparece acá. ¿Qué puedo hacer con esta C? Entonces tengo que despejar f de acá ahora, ¿sí? Por lo cual hay que empezar a hacer un pasaje de tren para que me quede f despejada. Pero lo que a ti pregunta es, ¿esta constante C es igual a esta? ¿Yo puedo simplificar esta C con esta C? ¿Sí? Bueno, en realidad yo lo escribí así a propósito para que ustedes caigan en eso. No las puedo simplificar, no son las mismas C. Esta constante es una constante que aparece de la primera integral. Puede ser cualquier número, cualquier constante que yo le sume a esta integral. Esta C es otra constante que aparece en la segunda integral. No tiene por qué ser la misma cosa. Si acá dice todo esto más 5, y acá dice todo esto más 7, me sirven como primitivas de estas dos funciones. Con lo cual, no tiene por qué ser la misma constante. Lo correcto sería haberle dado distinto nombre a estas constantes. Yo les voy a poner subíndice solamente. Lo voy a poner C sub 1 y C sub 2. Pero acá pongo C1 y C2, pero no las voy a cancelar. No se pueden cancelar. Pueden ser constantes distintas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que despejar F. Entonces, seguro al despejar f, una primera cosa que voy a hacer es esta constante, lo voy a pasar restando para este lado, y me va a quedar la misma expresión esta, f de x más 1 al cubo sobre 3, igualado al logaritmo de toda esta cuestión, más la constante 1 menos la constante 2. Ahora, esto es cualquier constante, esto es cualquier constante, cuando yo la reste voy a conseguir una nueva constante, entonces no la voy a llamar C1 menos C2, directamente la puedo llamar, a todo esto le puedo dar un nuevo nombre, lo voy a renombrar, a todo esto lo voy a llamar C. Hay una única constante acá que aparece que es, la voy a poner de este lado. ¿Sí? Y después sigo despejando. Este 3 lo paso multiplicando, sigo despejando este de acá, f de x más 1 al cubo es igual, bueno, si multiplico por 3 cada uno de estos términos, cuando multiplica acá por 3 se me cancela con el 3 que está dividiendo, me va a quedar el logaritmo del módulo de 1 más 3x más 3c, ¿sí? Después, esta potencia cúbica pasa como raíz de este lado, yo lo voy a borrar directamente, acá me quedaría esto igualado a la raíz cúbica de todo esto, y después, por último, este más 1 pasaría restando. Y entonces me quedaría que todo esto voy a copiar de vuelta. F de x es toda esta raíz cúbica menos 1. Y ahí tengo, ahora sí, despejada mi función. Pero de vuelta, al parecer lo que pasó en el ejercicio pasado. Esta función que yo despejé depende de cualquier constante que yo quiera sumar. Acá tengo toda una familia de funciones. Es decir, cualquier función que yo consiga de esta familia, dándole valores a c, cualquier función que yo consiga de esta familia va a ser una solución de esa ecuación diferencial que mencioné originalmente, que era esta que está acá. Cualquier solución, cualquier función que yo consiga va a ser solución de esta ecuación diferencial. Es lo que yo suelo llamar una solución general. Es una familia de funciones donde todas verifican esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Incorporar este dato para quedarme con una sola función, darle un valor a esa constante c, que me quede una única función que va a verificar esta ecuación y además va a verificar que la función en serio me tiene que dar 2. Incorporo ahora ese dato
a esto le agrego que f en 0 tiene que ser igual a 2 y encontraremos cuánto vale c para que eso ocurra. ¿Sí? Bueno, lo hacemos. Si reemplazamos la x por 0, me queda la raíz cúbica de... Acá si reemplazamos x por 0, me queda el logaritmo de 1 que me da 0. Esto me va a dar 0. 0 más 3c menos 1. Y esto tiene que ser igual a 2. F en 0 igual a 2. Despejamos de acá. Me queda que la raíz cúbica de 3c tiene que ser igual a 3. Paso el 1 sumando. Elevo al cubo, para sacar la raíz cúbica de ahí. 3c es igual a 3 al cubo. Y después dividimos por 3. Con lo cual me queda que c es igual a 3 al cuadrado. O sea, 9. ¿No Despejo. faltaría un más 1 Sí. por ahí? Se me armó este 3 con el más 1. Ah, El perdón, menos perdón. 1 lo pasé sumando medio 3. ¿Eh? Después, elevé todo al cubo, 3c me dio 3 al cubo. Pasé el 3 dividiendo, le dio 3 al cubo sobre 3, que es 3 al cuadrado, se me da 9. ¿Sí? Claro, lo hice un poquito las apuradas porque ya estamos con el tiempo contigo. Pero la constante c me queda así. Entonces, reemplazo c en este lugar y encuentro la solución final de mi ejercicio. Mejor que igual. Mi solución es la raíz cúbica del logaritmo del módulo de 1 más 3x más 3 por c, o sea, 3 por 9, que es 27, menos 1. Esta es ahora la respuesta de esa. ¿Ah? ¿Entendió? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, voy a ver si dejo de compartir. Igual si están copiando, sepan que queda la grabación, porque han copiado. Me alegro, verán que lo hayan entendido. En general, lo que tienen que tener cuidado cuando necesiten resolver, despejar una f de alguna ecuación y aparecen f's y f's primas, es que para poder hacer la sustitución y resolver la integral donde estaba la f, necesitan que la f' sirva y esté en un lugar como para hacer el cambio de diferenciales. Así que la f' siempre va a tener que estar en el numerador. No me sirve si la f' está en el denominador. Necesito la f' en el numerador. No puede estar adentro de una raíz cuadrada o elevada al cubo. La f' tiene que estar a la 1. Y además, multiplicando a la otra expresión, que donde figure la f si es que figura. ¿Sí? No podemos entonces mezclar variables. No puede estar x y además f de x. Siempre tiene que estar la f de un lado y las cosas que son sueltas de la x del otro. Y la f' arriba a la 1 y multiplicando para poder hacer el cambio de diferenciales. En este ejercicio, esto ya estaba regalado, ya venía expresado así. En otros ejercicios, primero habría que hacer algunos despejes, algunos cambios, para llegar a esa escritura y recién ahí aplicar lo que aplicamos. Bueno, quedaron algunos ejercicios colgados, como siempre, que nos llevamos a hacer. No lo sé, Maggie, si vamos a ver un simulacro para el segundo ejercicio. No creo, porque el simulacro fue para explicarles, para que ustedes entendieran qué tipo de cosas es la que se les pregunta, cuál es la metodología. Exacto. Bueno. Bien. Ok. Bueno, si no hay más consultas, no. Ya en la clase que viene tendremos que trabajar con series, chicos. Sí, ¿no? Sí. Me parece que esto Sí, fue ahí el último. Karina había organizado hacer 2 clases con series y después una clase de final, de repaso. Trataremos de hacer eso. Sería importante si para la clase que viene pueden leer el material de series porque si no va a costar mucho que se entienda por ahí si no hay una lectura previa, por lo menos por arriba de las cuestiones fundamentales,
como para aprovechar la clase próxima. Ujú. Sí, sí. Y lo que les había contado de anticipo, serie tiene mucho que ver con polinomio de Taylor. Así que es refrescar un poco ese tema. Bueno, Bueno, nos despedimos entonces. nos vemos Dale, profe. la próxima. Hasta la Nos próxima.